muy buenos días, nuestros panelistas, gratamente recordando sus años de estudio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y dos de ellos, Rafael Canales, que ya los voy a presentar, y Luz Ernestina Mejía, fueron compañeros. Primero presento aquí a los de mi izquierda. Buenos días a Rafael y a Luz Ernestina, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, dije primero a los de mi izquierda, muchas gracias, correcto. ¿Fueron compañeros? Muy buenos días, sí, profundamente contento de estar contigo. Sí, en la maestría de Derecho, la primera maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma y la Universidad de Valencia. Tuvimos la oportunidad con Oliver Erazo, Juan Carlos Barrientos, Ana Pineda, Luz Ernestina, entre otras buenas figuras. Sacamos la primera maestría pero yo de Derecho pensé que habían sido compañeros de facultad. No, yo le llevo un poquito, bastantes años, bastantes. Me llevo unos añitos nada más. No, pero siempre se mantiene guapa Eso es la muy abogada. guapo. No, en la maestría fuimos compañeros. Muy bien, muy bien. Aquí, en este sector, están los diputados Daniel Discoa, bienvenido Daniel, mucho gusto. Buen día Renato, saludos. Harry Dixon, Harry, un placer, bienvenido. Renato. Un gusto. Gracias Harry. Y en el extremo derecho, Obed López. Gusto. Yo aquí con Luz teníamos una pequeña reflexión de escuela. Y siempre es bueno hacer este ejercicio así rápido cuando iniciamos el programa. ¿Cómo se dice? ¿Un acta o una acta? Un acta. Se dice un acta cuando acta está inmediatamente seguido del artículo indefinido un. En cambio, cuando acta está precedido de un adjetivo o de otra palabra, se usa una. Pues acta es un sustantivo femenino. Por ejemplo, levanté un acta. Levanté un acta versus levanté una nueva acta. Ahora sí ya lo comprendí bien. No es fácil el idioma. Y para no cometer errores hay que estar permanentemente estudiando. Hay que estar permanentemente estudiando estas reglas. Si usted deja de practicar la acentuación, si usted se le olvida las reglas para la acentuación, seguro que en 3 años ya se le hace difícil acentuar. Se le olvida cuál es el concepto de palabras agudas, graves o llanas, drújulas sobre esdrújulas, no sabe dónde poner la tilde, no sabe si cuando terminan en NS o vocales algunas palabras llevan la tilde o no en la última sílaba, o cuando terminan en consonantes, dónde va la tilde, si es palabra aguda o si es grave o llana. Y no crea que lo estoy diciendo para decir que yo soy un permanente estudioso. No, es que por la naturaleza de mi trabajo y por la edad donde las cosas se olvidan con más facilidad, hay que estar todos los días ahí con las reglas, si no fracasa uno. Y en este momento teníamos dificultad ahí con Luz. Le pregunto a Luz, ¿cómo es Luz? ¿Un acta o una acta? Hombre, chequemos, le digo, si ahora tenemos una fuente de consulta permanente. Quien se equivoque en la ortografía en estos tiempos es porque es haragán, simplemente. Ahí en el teléfono, si usted tiene internet, simplemente consulte en sitios especializados. Entonces se dice un acta cuando acta está inmediatamente seguido del artículo un. En cambio, cuando acta está precedido de un adjetivo, de otra palabra, se usa una. Pues acta es un sustantivo femenino. Y aquí están los dos ejemplos. Levanté un acta, muy bien. Levanté una nueva acta, sí. Bueno, yo lo entendí. Explicarlo es otra cosa porque no soy maestro y no tengo desarrollada la pedagogía para la enseñanza. Vamos con Luz Madrid y la pregunta o el título del programa esta mañana. Luz. Buenos días, en pantalla el tema de hoy lunes. Si un perspicaz niño de secundaria preguntara ahora mismo si la ratificación del acta en las sesiones del Congreso es un requisito de ley antes de la sanción y publicación, ¿qué respondería el Estado? Ese es el tema de hoy. Envíe su opinión al 9773-6065 y por supuesto recuerde que el foro está presente en todas las redes sociales con este usuario @frenteafrentehn. Frente a Frente presentó
El tema del día. Pareciera escolar la pregunta, pero es cierto, es cierto. Pongámosla de nuevo en pantalla, por favor. La pregunta. Y ni siquiera un niño de secundaria, ahora tenemos niños, sabiendo que la primaria son 9 años, perspicaces, pero muy agudos e inteligentes. Si un niño de estos preguntara ahora mismo si la ratificación del acta en las sesiones del Congreso es un requisito de ley antes de la sanción y publicación, ¿qué respondería el Estado? Y digo el Estado porque, bueno, Estado somos todos, desde su organigrama jurídico, instituciones, población, territorio. ¿Qué responderíamos? Sinceramente, ¿qué responderíamos? Porque la generación nuestra, desde que retornamos a la democracia y que yo era un poquito mayor ya, siempre ese paso de ratificación del acta era fundamental, ¿no? Antes de ser enviado al Ejecutivo. Pero ahora se nos dice que en ninguna parte de la ley, que en ninguna parte de la Constitución, es requisito eso de rectificar el acta para que después sea sancionado y publicado. Y me pareció interesante hoy este ejercicio en frente a frente, que responderíamos ante un niño que nos diga, al final díganme si es necesario ratificar el acta, para no andar confundido. Ya les presenté a Rafael Canales, a Luz Ernestina Mejía, por este lado están los diputados Daniel Discua, Harry Dixon Herrera y don Obed López. Les prometo que 2 minutos 30 segundos y estamos ya en el debate. Claro, esta solo será una arista, tenemos muchas más aristas que analizar este día. Atentos. Sinceramente se los digo. Y cuando a mí me dicen, Renato, ¿y usted por qué cree que el país necesita una nueva constitución? Es que yo lo he creído. Tantos baches, tantas interpretaciones, tantas cosas desde que retornamos a la democracia y cuando se aprobó, recuerdan ustedes, la Constitución, por aquella constituyente. Y yo digo, hombre, Honduras como que necesita comenzar de cero otra vez. Pero la verdad es que hay tantos intereses en el país que ahora me estoy preguntando si realmente nos conviene una nueva Constitución. Pero esta pregunta solo es una pequeña arista de lo que nos está pasando a los hondureños. Este viejo comunicador de usted ya no sabe quién es el último intérprete. ¿La Corte Suprema de Justicia o es el Congreso? Porque cuando el Congreso no le conviene a algo, y no de ahora, históricamente no publica las cosas. En Constitución. Así que hoy me gustaría una clasecita de derecho, pero de verdadero derecho. Una clasecita de interpretación correcta de la ley y realmente... La sentencia de la interpretación. Y realmente, ¿cómo están las cosas, hombre? Comienzo yo. Les prometo que voy a hablar poquito para que los panelistas hablen bastante hoy y que las respuestas sean breves y concisas. Comencemos con esta pregunta, abogado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados y candidato a diputado. Bueno, Renato, primero quiero iniciar con una premisa de temática constitucional referente a la misma pregunta de la responsabilidad, pusiste ahí, del Estado y sobre todo de los servidores públicos. Esto está contemplado precisamente en el capítulo 8 de la Constitución, dentro del artículo 321 al 327. Cuando nosotros tomamos como servidor público, como Luis Ojari, Obed, o cuando hemos sido funcionarios públicos, pues el 322 dice que nosotros juramos cumplir la Constitución y las leyes. Esos mismos artículos dicen que todo servidor público que esté investido de autoridad es responsable de todos sus actos. El 324 nos dice también que todo funcionario público que cause perjuicios es solidariamente responsable con el Estado de cualquier perjuicio que haga a particulares o a terceros. Pero el más importante para mí es el 321, que dice que todos los funcionarios públicos no tienen más facultades y atribuciones que manda la ley. El exceso de esto incurre en responsabilidad y son nulos. ¿Por qué me refiero a esto? Te lo digo como introducción porque después, en el capítulo 2 de la Constitución de la República, porque vamos hablando de la Constitución, porque tú querías que explicáramos un poco, nos habla
de la formación, sanción y promulgación de la ley. Está entre el artículo 213 y 221. Rápidamente, estas leyes, y lo dicen con una ligereza bastante grande, hoy día el Congreso Nacional, y no quiero decir nombres porque aquí se personaliza, establecen que en el artículo 215 pues no habla en ningún momento de la ratificación, y es correcto. No dice en ningún momento debe procederse a la ratificación. Le pido a la producción que me tenga ahí una constitución digital para que los artículos que citen los abogados inmediatamente aparezcan en pantalla. Aquí lo pueden. El 215 obviamente establece que una vez aprobado el plazo que se debe remitir para su sanción, digámoslo así, al Poder Ejecutivo. Y lo remiten, y lo hablan también con mucha ligereza, que lo avala su reglamento interno, que es el artículo 73. Este habla también y no observa o no dice la parte de la ratificación. ¿Pero qué falta con la ratificación? La ratificación, como tú quieres que lo explique, nosotros nos enseñaron desde la Facultad de Derecho, lo sabe Harry, lo sabe Luz Ernestina y los demás compañeros que son profesionales del derecho, es la etapa final de un proceso, es decir, la etapa final de un proceso para avalar o aprobar los acuerdos que se dan. Más aún cuando estos intervienen en otro periodo de gobierno. Te pongo un ejemplo, cualquier patronato común o el colegio de abogados, voy a poner el ejemplo, yo como presidente, yo no puedo abrir otra acta si no he finalizado uno, porque no es una película de Netflix que la voy a dejar abierta y la voy a abrir cuando yo quiera porque lleva un correlativo. ¿Por qué es tan importante una ratificación? La ratificación es importante porque es un mecanismo de verificación, donde usted, y lo establece el mismo reglamento el Congreso Nacional, en su artículo 61, tienen que leer el acta de la sesión anterior para que los diputados, tienen esa potestad, puedan hacer las enmiendas, recomendaciones. Entonces, es decir, aquí estamos en una sesión y tú eres el secretario y tuvimos una sesión anterior, tú lees el acta anterior y viene Luz Ernestina y dice, yo no dije esto, yo no opiné esto, ese dato que pusieron ahí no es cierto. Nadie dice que la votación es ilegal, la votación fue legal, eso es indiscutible y tengo que ser ponderado en eso, la votación es legal. El problema es que hay una inobservancia y una ligereza absoluta de las formalidades que manda la ley, que se han hecho no de ahora, Renato, se han hecho por 40 años dentro del Congreso Nacional, o desde 1982, digámoslo, 43 años exactamente, y hoy se viene a inobservar porque, y ahora lo más grave, y lo quiero decir grave, es que se mandan a publicar algunos decretos o leyes que no se han perfeccionado. Para mí como abogado, y es mi criterio, y yo, tal vez puede estar en disenso cualquiera, usted perfecciona un acto jurídico, lo perfecciona, o sea, es ley, cuando lo ratifica. Mientras usted no lo ratifica y está abierto, en lo particular creo que no es ley. Pero quiero que resumas así brevemente, okay, Rafael, ¿de qué inobservancia de formalidades me estás hablando? Porque ya me dijiste, en la ley como tal no dice eso de que tiene que ratificarse, pero tú me hablas de inobservancias que están tipificadas en alguna ley, en algún código. Una inobservancia, bueno, la costumbre en materia constitucional no se da, solo se da básicamente en materia civil, que se dice que la costumbre es ley. La costumbre que dijimos que desde 1982 hasta la fecha se ha dado es que una ratificación, pero es indispensable porque es una formalidad de ley, de verificación, de supervisión que tienen los abogados, los diputados para poder enmendar o rectificar cualquier decisión que se tomó en el acta. Y sobre todo, ¿por qué es importante esta inobservancia? Porque ya te lo repito, para mí no se perfeccionó. Entonces, yo no puedo ir a presentar a la Corte, ese es mi criterio, un recurso de inconstitucionalidad. Para mí es una nulidad, porque se están inobservando requisitos esenciales, sobre todo en los últimos casos, que ni siquiera, oiga bien, no es una película tiene un inicio y un fin, un acta tiene, espéreme, un inicio y un fin. Al no tener un fin. No me estoy ordenando. Bueno, es una broma, Rafa. Es que me dijo, espéreme, pero es que me va avanzando el tiempo. Yo quiero respuesta concreta. Lo que te digo yo es que para mí hay inobservancia de forma, porque no estamos hablando de la votación, que se convierten de fondo al
ignorar los requisitos y una ratificación que es lo más importante para convalidar todo lo que se aprobó en un acta. Inobservancias de forma que se convierten en inobservancia de fondo al... Que producen una nulidad, que pueden producir una nulidad. Ok, Harry Dixon. Sí, gracias Renato, un placer saludarlos nuevamente. Buenísima introducción. El año pasado, cuando se aprobó nuestra adhesión al CAF y empezó este proceso de conflicto donde los diputados de oposición ya no querían ratificar el acta, y cuando a mí me dicen que la van a publicar sin la ratificación del acta, yo fui el primero que salté a buscar la Constitución y la ley orgánica del Congreso, porque yo tenía tan metido en la cabeza, Rafael, ¿Sí? tan metido en la cabeza que eso estaba allí, porque nunca nadie lo había puesto en duda, nunca había habido un conflicto, nunca se había utilizado la ratificación del acta para echarse para atrás en la aprobación de un decreto, y yo fui el primero que salté, y yo dije, pero no pueden hacer esto, pues, no pueden publicarlo en la Gaceta sin la ratificación del acta, porque lo teníamos acá metido en la cabeza los diputados. Empecé a buscar, revisé la Constitución, llegué al 215, revisé, no está. Digo yo, ha de estar en la ley orgánica, porque tiene que estar en la ley orgánica porque es la que nos rige todo el funcionamiento del Congreso Nacional. Entonces me fui a la ley orgánica y tampoco lo encontré. ¿Y el 261, Harry? No está. No, el 261, ¿qué dice? ¿Tú que eres diputado? No está en ninguna parte. No, antes del... Déjame, bueno, mira, pero quisiera que, como hablaste... Yo quiero respetar tu No, correcto, eso te quería preguntar. Entonces, hemos revisado y no está. Y hay un principio que la abogada Luz Ernestina lo sabe porque estudiamos con ella el posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal, que se llama principio de legalidad. Principio de legalidad es cuando se tiene que estar estrictamente establecido en una ley y hay que respetarlo porque está dentro de la ley. Entonces no está. ¿Cuál es el problema con esto? Como nunca había habido un conflicto, como nunca nadie había utilizado esto, todos creíamos que ahí estaba, pero no está. Entonces, si no está, Rafael, y tú lo has dicho muy bien, ¿cómo le van a impedir al Congreso Nacional, específicamente a la Junta Directiva, a mandar, tal como lo ordena el 215 de la Constitución de la República, que dice que las leyes se aprueben con mayoría simple, 65 si son 28 el quórum, y si el quórum es 65, pues la mitad más uno. ¿Cómo le impedís al Congreso que mande eso al Ejecutivo? ¿Cómo se lo impedís si no está establecida la prohibición en la Constitución de la República? ¿Cómo se lo prohibís? ¿Cómo se lo prohibís? Entonces, pero es que vos lo dijiste muy bien. Vos lo dijiste muy bien. No está en la ley, dijiste vos mismo. No está en la Constitución. Y si no está, pero te voy a explicar por qué. Y si no está, no puedes venir a agarrar una formalidad y ponerla encima de la Constitución y encima de la ley orgánica. ¿Cuál es el problema acá? Que nunca se había utilizado la ratificación del acta para chantajear al Congreso Nacional en determinados temas. Y te lo explico por qué. No es posible que los diputados aprieten un botoncito que diga apruebo, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. No es posible que se consiga la mayoría simple, no es posible que se consiga la mayoría calificada y después vengan por otros intereses externos y digan, ya no vamos a ratificar el acta, esto ya no se va a publicar, aquí paramos esto. Porque eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando han aprobado leyes y estamos todos bien, pero pasa algo, alguien lo llama y les dice, ¿cómo es posible que ustedes aprobaron esto? Y empiezan las presiones externas a estos diputados de oposición, entran en pánico, entran en miedo y dicen, no les vamos a ratificar el acta, así que esto no pasa. Eso no puede seguir sucediendo, Rafael. Claro. Porque entonces estamos utilizando al Congreso para un chantaje. Y si nosotros ya votamos a favor, la Constitución garantiza que si votaste a favor y si tenés los votos
inmediatamente tenés que mandarlo al Ejecutivo para que sea sancionado y para que sea publicado en la Gaceta. Entonces, si vos me encontrás algo en la Constitución, en la ley orgánica, yo te lo respeto porque yo soy el que me conoce dentro del libre y sabe muy bien que soy legalista. Y a veces hay cosas que no me han gustado y yo le digo, eso no se puede hacer, aún siendo de mi propio partido. Pero en este caso no hay ningún impedimento jurídico. Ese niño perspicaz que está ahí, si me hubiera preguntado antes de la aprobación del CAF, si me hubiera preguntado y yo si no hubiera leído la Constitución y no hubiera leído la ley orgánica, yo le hubiera dicho si es necesaria, pero hoy que la he leído, hoy que he leído la ley orgánica, miro que no es requisito, no está. Y si no está, pero no está. Ok, dejemos que responda Daniel Disco, el diputado Daniel Disco, y por eso les pido respuestas breves para que no nos consume el tiempo. Daniel. Sí, bueno, buenos días. A veces, yo pienso que a veces hay que tener cuidado con las puertas que abrimos. Y dicen que los abogados lo que no arreglamos lo enredamos. Tampoco le vamos a negar al pueblo hondureño que quien ejerce el poder siempre va a buscar esas lagunas oscuras, esos pasajes para ir más allá de la ley. De hecho le llaman pseudo ley en un libro que se llama La revancha de los poderosos, y aprovecharla a su favor. Eso es natural y lo entendemos, pero vamos a tratar de ejemplificar de la manera más simple para que usted, hondureño, pues se conteste la pregunta que Renato planteó este día. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño nace, porque el derecho, al igual que la medicina y otras cuestiones, es una ciencia. Cuando un niño nace, ¿tiene vida legal? ¿Qué le da vida legal a este niño? Su partida de nacimiento, inscribirlo en el Registro Nacional de las Personas. Cuando usted se casa, Renato, ¿qué le da vida legal a ese matrimonio? Esa acta que se debe inscribir en el Registro Nacional de las Personas. Caso contrario, usted no está casado. Y usted no va a andar por la calle diciendo, no, el abogado ya me casó. Pero si usted no ha registrado su matrimonio, usted ante la ley no está casado. ¿Por qué ejemplifico esto? Porque el acta es lo que le da vida, valga el juego de palabras, al acto jurídico que se llevó a cabo el proceso, en este caso la sesión. Y como hay que hablar de leyes, mire, yo sé que estiramos, encogemos, pero la ley orgánica del Poder Legislativo, a criterio mío y de muchos, ya regula esto. Mire, la ley orgánica del Poder Legislativo deriva directamente de la Constitución, del artículo 205, numeral 3, donde dice una de las atribuciones del Congreso, que es crear su propio reglamento. Y ya la ley orgánica dice en su artículo 61 cómo comienzan las sesiones, ratificando el acta de la sesión anterior. Si no, vamos a tener sesiones eternas. No podemos entrar a otro punto sin cerrar el anterior. Entonces, a mí lo que me preocupa sinceramente, Renato, es qué puerta estamos abriendo a este punto. ¿A dónde vamos a llegar si estamos violentando las normas parlamentarias y lo que usualmente se ha hecho? ¿Por qué también me pregunto yo? Si esto es tan normal ahora, ¿por qué no se mandaron otros decretos a publicar de un solo? ¿Por qué no se publicó el tema de las tarjetas de crédito y otra serie de decretos que están contenidas en el acta? ¿Por qué únicamente se está de manera puntual con este tema del CAF? Es la segunda vez que pasa. El año pasado con el tema de la adhesión, ahora con el tema de los préstamos. Entonces, ¿por qué no se mandan los demás elementos también a publicar? Somos del criterio, Renato, de que al pueblo hay que hablarle con la verdad, no podemos ir más allá de la ley, no utilicemos pasajes oscuros, y si a mí me toca contestar esa pregunta que usted planteó hoy, sí, se necesita ratificar el acta porque el acta es lo que le da vida a los actos jurídicos contenidos. No, pero usted dijo una frasecita que me ha dejado en este momento muy pensativo. Le pido a la producción que me busquen ahora la ley orgánica del Congreso, en su artículo 261. 61. No, 61. Perdón, 61. En su artículo 61, ley orgánica del Congreso, que él cita textualmente que ese artículo dice, repítamelo, que la sesión que la sesión comienza ratificando el acta. Ratificando el acta, expresa, Sí, así como me lo está El diciendo. secretario comienza leyendo el acta anterior para que los diputados puedan hacer cualquier enmienda o rectificación de la misma, de la acta anterior, antes de ser aprobada. Lo que dice él es correcto. O sea, A eso es me quería correcto. referir. ¿Tú tienes el 61 de la ley orgánica, Harry?
Bueno, aquí no. Pero sí te lo puedo decir, básicamente, antes de que lo tiene... Lo puedes citar textualmente, lo bueno, recitamos. ahí está, ahí lo puedo leer, lo que estoy diciendo, que se dé... Déjame leerlo. Bueno, léalo. Una vez comprobado el quórum, el secretario da lectura a la propuesta de agenda preparada por la Junta Directiva y jefes de bancada, que incluirá lectura del acta de la sesión anterior. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado... Sí, una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueran procedentes. Entonces, para ustedes, ese es argumento suficiente. Más que suficiente. Para decirle a Harry que no está en lo correcto cuando él dice que en ninguna parte de la Constitución o del reglamento interno se dice que hay que ratificar el acta para que tenga validez. Para que tenga validez. La Constitución de la República, aquí se ha dicho ya, hizo una magnífica introducción jurídica el abogado Canales con la que nos ilustró. La Constitución de la República omite porque no hay necesidad de que lo diga. Para eso están las leyes, para desarrollar lo que son los contenidos constitucionales. Con lo que se ha dicho ya, que se ha leído usted, sobre el artículo 61, queda claro que pudieron haber habido lagunas para no expresar con toda la claridad lo que es este requisito indispensable, pero el contenido implica definitivamente que tiene que darse esa ratificación. Se han dado aquí argumentos jurídicos y políticos alrededor de este tema, pero lo cierto es que es incorrecto completamente enviar a publicación en la Gaceta un decreto que no ha sido aprobado. Toda esa justificación de que la ley manda que inmediatamente se tenga que mandar, pues es algo que nos despierta aún más dudas, porque sabemos de cuántos decretos han sido aprobados y quedan durmiendo varios años en las comisiones de estilo. Entonces no son argumentos válidos. Definitivamente lo que tenemos que estar observando de manera constante es este funcionamiento totalmente ajeno a lo que es el proceso legislativo ya definido en las leyes que realiza este Congreso Nacional. Ese asunto de no quitar la vista de la manera como trabajan y sobre todo esto, que desde hace 43 años se sigue este procedimiento legislativo teniendo como ratificación uno de los pasos fundamentales. Y también suscita mucha suspicacia el hecho de que el decreto de adhesión al Banco de Desarrollo Latinoamericano, el CAF, en el año 23, y ahora estos préstamos que solo nos despierta muchas dudas sobre el uso que se les van a dar en plena campaña electoral y con las situaciones irregulares que se presentan en este gobierno en cuanto al manejo de los fondos. Entonces tenemos nosotros que exigir no solo siempre el cumplimiento de la ley, y en este caso específico la ratificación y la nulidad de esa publicación que hicieron en la Gaceta. Yo hoy no termino este programa, aunque sé que tengo un techo a las 9, si no quedo claro completamente de quién tiene la razón. Sinceramente les digo, ni pasamos a otra temática si no quedo completamente claro, porque sé que las dudas mías son las dudas de usted. Cuando uno mira este asunto sin ánimo político sectario, sino solo el cumplimiento de la ley. Vamos al 61 de la ley orgánica, por favor, rapidito, porque antes de que intervenga el diputado Obed López, le voy a pasar de nuevo a Harry Dix. Una vez comprobado el quórum, el secretario da lectura a la propuesta de agenda preparada por la Junta Directiva y jefes de bancada, que incluirá la lectura de la sesión anterior, del acta de la sesión anterior. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueren procedentes. Ahí me disculpan, pero yo así soy. Cuando no le entiendo en la primera lectura, voy a una segunda, y si todavía no
estoy claro, voy a una tercera. Las que sean necesarias. Venga, no, por favor, venga, siempre el plasma para acá. Una vez comprobado el quórum, el secretario de lectura a la propuesta de agenda, preparada por la Junta Directiva y Jefe de Bancada, que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior. Es decir, que no abre, Renato, solo te quería explicar, no puede abrir un nuevo acto jurídico si todavía no, los honorables diputados en pleno, porque no es la Junta Directiva la que decide, sino el pleno, ha revisado lo que se aprobó en la sesión o en el acta anterior. ¿Para qué? Para hacer las enmiendas y rectificaciones antes de ser aprobada. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, ya lo da por hecho que tiene que ser así. Cualquier diputado o diputada puede hacer reconsideraciones para que se enmiende. En cuanto a la verdad de los hechos, se hagan correcciones de redacción. No, primero tú y después yo se lo digo claramente. Le voy a leer lo que dice el Código Civil, lo que es una ley. Según el Código Civil, una ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Manda, prohíbe o permite. Pregunto, ¿hay dentro de la Constitución y de la ley orgánica una prohibición a lo que la misma Constitución establece? Acordemos que la aprobación de una ley es por la votación de los diputados. Entonces, hoy ustedes me quieren decir que esa ley aprobada por los diputados, que reunió los votos de los diputados, ese proyecto ya no se puede convertir en ley porque ustedes interpretan que una norma parlamentaria usada durante 40 años va a estar encima de la Constitución de la República, encima de la ley orgánica del Congreso. Pregunto, porque yo honestamente veo un tema, pero te puedo responder, veo un tema de interpretación a quien le interese, ¿verdad? Sí. A quien le interese, y en este caso le interesa a aquellos y a aquellas diputadas que quisieron cambiar la aprobación de esa ley porque les ordenaron que ya no iba. Porque, Rafael, hay que entender una cosa, en el Congreso Nacional, y se lo digo aquí a todos los que nos están viendo, no se aprueba un decreto de ley. Aquí están los dos compañeros diputados que no me van a dejar mentir, o espero que no me dejen mentir. Si no hay un acuerdo, nunca entra, por lo general, un proyecto de ley al hemiciclo legislativo si no se reunió el presidente del Congreso Nacional con los jefes de bancadas de todos los partidos políticos. Se reúnen y dicen, miren, vamos a someter esto a votación, y todos se ponen de acuerdo y dicen, tiene los votos y tiene los votos. Entonces viene el presidente y somete a votación, ¿verdad? Pero después se arrepienten. Les pongo un ejemplo. El ejemplo de la ley de tarjetas de crédito. Hay un acuerdo para aprobarlo, ¿verdad? Lo aprueban y después vienen y entran en conflicto con aquellos sectores que no les interesaba que esa ley se aprobara. Entonces empiezan con el tema, no vamos a ratificar el acta, y entran en insurrección legislativa. Si se va a utilizar esa norma parlamentaria para seguir deteniendo la aprobación de decretos, pues yo creo que estamos en lo incorrecto. Mientras no existe una norma que diga expresamente que prohíbe la no sanción y la no publicación de esa ley, a mí me parece que tienen que continuar con eso. Pero, a menos que nos pongamos de acuerdo y lo dejemos expresamente en la Constitución y en la ley orgánica. Bueno, Obed, y aquí va una pregunta también para su participación. ¿Y en qué momento ustedes pueden corregir un acta? El acta, es decir, ¿cuál es el momento legal? Porque no son ustedes infalibles de cometer un error. ¿Cuál es el momento para corregir? Bueno, en este tema del acta, que es algo que también se hace en las sesiones de una empresa, que también se hace en unas sesiones de un patronato, en cualquier sesión, donde las decisiones son colegiadas, se escribe un acta y en la sesión siguiente se lee el acta
y cada uno de los miembros que estuvieron en esa sesión dicen textualmente estoy de acuerdo. Que lo que dice esa acta, ese texto, es lo que realmente pasó. Ese es un protocolo que se utiliza. Ahora bien, yo me pongo desde el ángulo del niño perspicaz, de que estamos hablando desde un inicio. Se comprendió todo esto que se habló en este foro, muy importante. Y me voy al otro ángulo, el de la visión de las ciencias económicas, que es la ciencia que estudia el uso racional de los recursos limitados para el beneficio de la sociedad. Y entro al debate de qué estamos hablando. Estamos hablando de 3 préstamos. 3 préstamos que están orientados para beneficiar a mujeres, a los sectores en discapacidad, que van orientados a ayudarle a los caficultores a reactivar o a potencializar Banadesa como un banco estatal para que ayude a la producción. Eso es lo que, de eso estamos hablando, de esa legalidad de esos préstamos. Los estados, como también las empresas o las personas, buscan financiamiento para solventar todo esto, para buscar soluciones. Y esta es una solución que el Estado, que el gobierno está buscando para esos sectores. De eso estamos hablando. Después le metemos más condimento, que son cada uno de los artículos que se están mencionando acá. Pero que tenemos que tener con claridad que una ley tiene 3 formas esenciales. La aprobación, que se hace en el Congreso Nacional con los 128 diputados, que es la sanción, que la hace el Poder Ejecutivo, y la publicación de esa ley. ¿Se cumplieron estos 3 aspectos? Se cumplieron con toda claridad. Lo que pasa es que ahora están buscando una estrategia que siempre la han querido hacer para echarse atrás en una votación que ya pasó. Ya pasó. Ya los diputados ya votaron. Ya se aprobó. Ya se dijo debidamente aprobado. Y la Y posibilidad ya nadie puede venir ahora a decir, mire, yo lo siento mucho, yo no llegué a esa sesión. Yo estuve en otra cosa. Yo ese día que tocaba la votación me fui a jugar o me fui a atender a mi familia. Eso ya no se puede. Entonces un diputado ya no puede volverse atrás en una votación. Pero si se cometió un error, si en el acta se malinterpretó lo que dijo un diputado. Se hacen correcciones en el texto del acta, en un acta que queda en la secretaría o en un acta, ahí es, para eso se hace una corrección. ¿Se dan cuenta de eso? Por un tema que no se trató en ese momento. Entonces ahí se corrige. Bueno, hoy sí comienza el debate, bueno, ya todos expusieron. Hoy sí comienza el debate, porque si no, van a ser las 9 y yo todavía voy a tener mis dudas. ¿Quién tiene la razón? Y yo parto como partía Harry hace algunos años, dice, yo parto que el acta debe ser ratificada y que es un procedimiento antes de ser enviado al Poder Ejecutivo para su sanción y luego la orden para ser publicada en la Gaceta. Yo, como moderador del programa, eso pienso, pero no me cierro a que si ellos demuestran hoy que no necesitamos la rectificación del acta, diga yo, tenía razón Harry, primero fue ignorante y luego rectificó. Pero aquí la pregunta es fácil, Renato. Vea, ¿en qué momento se puede corregir un acta? Pregunto, una pregunta elemental, primaria, ¿en qué momento se puede corregir un acta? Bueno, primero, porque Harry nos pidió que nos respondiéramos, nosotros queremos hacer un análisis realmente objetivo, no lo queremos enfocar a una parte política. En primer lugar, Harry, está la Constitución de Estados Unidos, solo tiene 7 artículos. Ahí no va a desarrollar el procedimiento de todas las y miles de leyes que tienen, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ya dijimos también, porque vos lo mezclas a un lado incorrecto, con todo respeto, decís que la oposición, que no quiero hablar de cosas políticas, se pone o dice
es la ratificación para chantajear. De sentido común, se sabe, Harry, que nadie puede ratificar un acta si no estuvo presente. Eso es de lógico, y lo dijo bien Obed, y tú dijiste lo contrario. Te quería por lo menos corregir en ese sentido. Y tres, me parece también, pues también, te lo digo con todo respeto, que me decís que después de varias épocas que ha sido diputado del Congreso Nacional, hasta cuando aprobaron el CAF, leíste la parte de la ratificación y la ley orgánica. Me parece injustificable que hasta ese momento... No, ese punto. No, claro, no, porque ya lo creíamos, pero la ratificación viene en todos los puntos. Te lo estoy diciendo con el máximo respeto, pero me parece voy a contestar. Pero espérame, un momentito. En tercer lugar, haces caso omiso totalmente porque decís que es mi interpretación. Dije que no está contemplado en la Constitución, exactamente, no lo dice claramente, lo dije y lo ratifico, obviamente. Te dije que el artículo 73, que habla también de la ley orgánica, habla también que se tiene que mandar al Congreso, pero hiciste caso omiso, es lo que digo yo. Ustedes observan e inobservan lo que les conviene o lo acomodan. Clarito el artículo 61. Es un requisito esencial para una formalidad. Para mí, yo no estoy diciendo que la votación es nula, estoy diciendo que requisitos esenciales de ley para que se perfeccione una ley están inobservados. Para mi criterio, causa una nulidad constitucional. Si yo meto un recurso... Vaya, ahora yo te voy a decir, déjame terminar. Constitucional. Vaya, pero ahora me vas a dejar terminar. Entonces, solo para terminar, porque quieres la breve la respuesta, Renato, me vas a regañar otra vez. No, era una broma, era una... No, yo sé vos. Perdón. Te quiero decir que no se ha perfeccionado la ley, que tú hablabas que todo el mundo sabemos que la ley manda, prohíbe o permite. No, él te preguntó si una inobservancia puede ser constitucional, porque... Claro, no, por eso, para mí es inconstitucional porque no se ha llevado a cabo no se ha perfeccionado el acto jurídico. ¿Qué es inconstitucional? ¿Qué es inconstitucional? Una inconstitucional, no, en este solo caso, sobre una ley. ¿Qué es inconstitucional? Espérate, ¿por qué no es inconstitucional? Esa es la pregunta que querés saber. ¿Qué es inconstitucional en este tema? En este tema sería inconstitucional que para mí esto sí fuera una ley. Para mí yo no presentaría como abogado, ese es mi criterio, solo te estoy diciendo, porque para mí no se ha perfeccionado ese acto jurídico, entonces no es ley, para mí es una nulidad, no una ley. Entonces yo no voy a meter un recurso de inconstitucionalidad sobre algo que para mí no es ley, es nulo, así como lo dice el 321. Todos los funcionarios públicos no pueden excederse de las atribuciones que expresamente le manda la ley y causa responsabilidad y son nulos. Para mí es de conformidad, me dijiste qué artículo, al 321 de la Constitución de la República. Eso es todo lo que... Bueno, mire, hay cosas que no podemos negar y de repente esto me va a poner en problemas con una parte de mi partido. Yo les pido una disculpa, yo tengo mucho cariño por el expresidente Hernández, pero... Mire, cuando escucho hablar al abogado Dixon, recuerdo cuando empezó aquel tema de la reelección y lo empezaban a defender los abanderados, iban por aquí, iban por allá, se iban para atrás, se iban para adelante, porque en ese momento les convenía a las personas que ejercían el poder. Y hoy prácticamente yo siento lo mismo, con todo el respeto por este exfiscal y un hombre con mucha doctrina jurídica, pero hoy le toca defender cosas que sabe en el fondo que no son así. La misma ley orgánica del Poder Legislativo, no sé cuántas veces la debemos leer, Renato, usted ya leyó el artículo 61, y dice el tema del acta, el tema de en qué momento se hace correcciones, ahí, a la hora de votarla. Esta ley que emana del 205, numeral 3 de la Constitución. ¿Por qué seguimos dándole vuelta? Pero vamos más allá, dicen que esto no está previsto, que no está claro. La misma ley orgánica del Poder Legislativo, si la quieren colocar, tiene un artículo, el 82, y dice que los casos no previstos se van a resolver por el mismo Congreso en pleno, porque la máxima autoridad del Congreso Nacional es el pleno. Entonces, ¿por qué no aplicamos este artículo entonces? Si hay tanta disyuntiva, ¿por qué no nos vamos a un pleno donde de esa decisión que tomen los 128 diputados o tomemos, se va a llevar a cabo un acta? Eso lo dice claramente. Pero ¿qué pasa? La ley la interpretamos a como nos conviene y ese es el mal mensaje al pueblo hondureño. Recordemos algunas cosas.
Recordemos el Código Penal, que yo siempre estuve en contra de que le llamaran de la impunidad, porque para mí el derecho es una ciencia y no era más que una nueva obra. ¿Cuánto tiempo pasó para entrar en vigencia? Años. No porque ya estaba publicado en el Diario Oficial, la Gaceta ya estaba vigente, se le daba una vacatio legis, se prolongaba, hasta que por fin entró en vigencia. Entonces, ¿por qué no salieron en aquel momento algunas personas a decir, no, ya lo votaron, ya este es el Código Penal vigente? Porque las cosas en derecho tienen un procedimiento, tienen una formalidad, y lo que le da vida a los actos jurídicos es el acta, es el decreto. Lo que le da vida a usted, ciudadano, ante la ley, es su DNI. Si usted no tiene DNI, usted no existe en este mundo, legalmente hablando. Es lo mismo con esta sesión. Si no hemos ratificado un acta y dentro de esa sesión está estos decretos que hemos aprobado, ¿cómo se le ha dado vida jurídica? ¿Bajo qué figura? No, yo no lo entiendo realmente. Déjenme ir a una pausa comercial y luego Voy. va a intervenir Harry Dixon. A mí me gusta ayudarle a la gente a que vaya digiriendo desde el primer minuto la temática del programa. ¿Y saben cómo me siento yo en este momento? Colocado en la misma posición de ustedes. Miren, aquí el tema no es lo que decía Obed. Si para Honduras es bueno ese endeudamiento de 190 millones de dólares. Ese no es el tema de discusión. Ese no es el tema de discusión. Si es bueno o no es bueno. Porque la oposición cree que esos 190 millones de dólares se van a usar para efectos político-electorales antes de la campaña. Y ese tampoco para mí es el tema. Yo no estoy discutiendo si el gobierno va a malutilizar esos recursos, ni estoy discutiendo si son buenos esos recursos para Honduras, aunque me digan que son para campesinos. Lo que estamos debatiendo hoy, si es legal haber publicado esa ley sin antes haber sido rectificado el acta, es lo que me importa a mí. Porque así, comenzamos debilitando, haciendo caso omiso y respetando la ley, y ya luego a saber qué más va a pasar. Y errores como este los he visto en el pasado, quizá no el que estoy viendo ahora, que todavía no he llegado a la conclusión si esto es una ilegalidad, Harry, pero ese artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional parece que refuta su planteamiento, me parece, pero usted tendrá más argumentos después de la pausa comercial. Me dicen que también que Ramón Barrios, el diputado del Congreso, quiere intervenir. Atentos. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias. Gracias por su opinión a través de nuestras cuentas. Alex opina lo siguiente: ya habíamos visto este tipo de espectáculos donde al final del día es un acuerdo entre bancadas. La oposición le entrega todo a Libre, así como antes les entregaban todo al Partido Nacional. El país desapareciendo por los mismos de siempre, el cártel del Estado, socialismo de otro color. Nicolás escribe: ¿no sería mejor hablar del principio básico de la democracia plasmada en un Congreso en donde el pueblo es representado por sus parlamentarios? Hacer algo a sus espaldas es mentirle al pueblo, publicar sin consenso es engañar a la ciudadanía, las decisiones son por mayoría y ya. Ismael Ochoa escribe: el Estado debería responderle al niño genio que sí debería de ratificarse el acta de sesiones por ser el documento oficial que registra todo lo que ocurrió en la sesión, el historial fidedigno del trabajo legislativo. Ismael Ochoa, fíjate que yo quiero identificar el perfil de Ismael Ochoa, no sé si lo conozco, creo que no, pero miro un hombre que defiende posiciones de Libre en el debate en algún momento, pero que tiene esa valentía de decir no a defender posiciones de Libre cuando no le parecen. Ese es el criterio que tengo yo de Ismael Ochoa. Por eso me llama mucho la atención lo que está escribiendo, porque generalmente escribe a favor de muchas posiciones que la izquierda nos dice en estos programas. Poneme ahí el texto, por favor, Carlos, de Ismael Ochoa de nuevo. El Estado debería responderle al niño genio que sí debería de ratificarse el acta de sesiones, por ser el documento oficial que registra todo lo que ocurrió en la sesión, el historial fidedigno del trabajo legislativo. Hoy Ismael se desmarca de Libre, quiere decir que tiene criterio independiente, Ismael. Renato. Solo termino de leer porque es sección pagada y luego voy con usted. Y Gaby Martínez opina: una vez que un decreto
es aprobado por mayoría en el Congreso, puede ser enviado al Poder Ejecutivo sin necesidad de que el acta haya sido ratificada. Muchas gracias, sigo opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Después de la intervención del diputado Harry Dixon, vamos con otro diputado que está por la vía telefónica, Ramón Barrio. Harry. Sí, yo quería aclararle a Rafael, porque Rafael dijo algo que nosotros no leemos la Constitución. Yo dije en ese tema, en ese tema de la ratificación, porque ya lo dábamos por sentado, porque era lo mismo todos los años, la ratificación del acta y todo ese tipo de cosas para mandarlo al Poder Ejecutivo. Ahora, cuando surge el conflicto, Rafael, porque nunca habíamos tenido un conflicto como este, es donde uno empieza a revisar y dice, ¿tiene razón la oposición o tiene razón el presidente Redondo? ¿Verdad? Entonces uno dice, la ley le impide, es la pregunta que hay que hacerse, esa es la ley le impide o le prohíbe al presidente Luis Redondo enviar ese proyecto de ley aprobado por los diputados al Poder Ejecutivo para que sea sancionado y publicado. Pregunta, no se lo prohíbe, no se lo prohíbe. Y se lo y permite. entonces principio de legalidad, Rafael, y yo sé que aquí, por mucho que nosotros lo queramos analizar de forma objetiva, obviamente está el corazoncito político, ¿verdad? Ustedes son liberales, nacionalistas, los de libre, y entonces le vamos a meter ahí sus especias ahí, sus ingredientes, pero tratemos de acercarnos lo más posible al tema legal. Yo la pregunta que hago, ¿la ley, la Constitución y la ley le prohíbe a Luis Redondo mandarlo al Ejecutivo? Yo creo que él puede contestar, ¿verdad? Que no le prohíbe. Pero ahora, podemos hacer interpretaciones y podemos hacer aquí una guerra de interpretaciones, pero en lo que vamos a llegar es a una laguna. Entonces, si ustedes creen como parte interesada que en verdad eso es nulo, como tú lo has estado diciendo y repitiendo en este programa, entonces ahí está la Corte Suprema de Justicia, que es la vía expedita para decirle, señores, declaren inconstitucional o declaren nulo este decreto que mandó Luis Redondo al Poder Ejecutivo. Pero si vamos de interpretación en interpretación, aquí no podemos terminar el día. La interpretación y contestándole al compañero, yo fui y sigo insistiendo que la reelección, a pesar de que su partido, a pesar de que gente de otros sectores decían que la reelección era legal, es ilegal. Yo sigo insistiendo y sigo defendiendo que es totalmente ilegal, ¿verdad? Ilegal. Y nefasta, ¿verdad? No, porque pero la Constitución de la República lo establece así. La Constitución de la República lo dice expresamente. Oye, el 239 de la Constitución de la República expresamente establece que es prohibido la reelección. Entonces, volvemos a caer principio de legalidad. Ni la Constitución, ni la ley orgánica le prohíbe al presidente Redondo mandar eso sin la formalidad que establece el 61. Entonces, podemos aquí terminar interpretación. Pero tú dijiste dos cosas. Otra vez se te volvió a olvidar el artículo 61. La formalidad, espéreme. Es que se observan las formalidades en derecho y teoría constitucional, no solo se observan, se respetan. Eso en primer lugar. Y tú hablas, y te voy a tirar ahora la bola a ti, tú dices, ¿dónde está Rafael? ¿Dónde lo prohíbe? ¿A dónde está Harry? ¿Dónde lo permite? Bueno, entonces, ¿a dónde, ¿dónde lo permite? ¿Dónde dice que el presidente y la Junta Directiva pueden hacer caso omiso? 215 te permite, una vez aprobado el decreto, mandarlo al Ejecutivo. Ya lo acepté, ya lo dije, que no aparece, igual que la Constitución de Estados Unidos, lo desarrolla su ley orgánica. En todas las leyes, la ley orgánica del Colegio de Abogados, un patronato, etcétera. Ahí está el 261. ¿Por qué lo omiten? ¿Por qué se les el 61 de la ley orgánica? Ahí está. Por favor, póngame el 61. Olvida, pues. Ahí está, el 61. Y ya esta pregunta se cumplió, ya... pues vaya. Se cumplió, vaya. La pregunta más concreta para ti. Mira, ahí está el 61. Seamos concretos con la pregunta. ¿Se cumplió o no, Harry? Vaya, contéstame tú, ya que tú me preguntas. ¿Se cumplió este artículo? Claro que no. De la ley orgánica
no soy juez, no te voy a decir sí o no. Para ti, vaya, para tu interpretación, porque tú hablas de interpretaciones, ¿se cumplió o no? Y quiero preguntarle solo finalmente al abogado Diezcua. Abogado, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué ilógica común va a ratificar un acta si una sesión está abierta? O si ya se mandó a publicar, ¿para qué va a ratificar algo? Si ya se publicó. Quiero que me diga algo, porque yo no estoy tan, y desconozco algunos elementos, entiendo que hay unos préstamos, o los últimos, que ya se publicaron y no se ha ratificado el acta, pero la quieren ratificar. Entonces me parece ilógico, ¿para qué va a ratificar algo que ya se publicó? Hay que si no es anular necesario. publicación. O sea, ¿qué lógica común Te tiene eso? pregunto, Okay. vamos a ver, cumplamos con el 61, como tú Otra dijiste. vez el 61. Pero vamos, vaya, Cumplamos, pues. ¿va a cambiar la aprobación del decreto si se reconsidera? Pregunta. No, es parte... No, te pregunto, ¿Cómo? ¿va a cambiar la votación de los diputados o no Es la que va a no tiene cambiar? que ver eso. No tiene que ver eso. No, Nada. No tiene que ver. Es ¿Va que a en cambiar esta- o no va a cambiar? No, estamos hablando de la No, inobservancia te de estoy formalidades. preguntando. Yo te dije que no, obviamente. No va a cambiar, ¿verdad? No. Entonces, ¿está Pero, aprobado el claro, decreto pero ¿sabes, o no está aprobado? ¿sabes qué cambia? Está aprobado. Lo que manden a aprobar, Está porque aprobado. pueden Que manden haber a aprobar. errores de Estaba el forma diputado Barrios. O cambios. O cambios. o los cambios. Déjame hacerle la Ok. pregunta a Barrios. Sí. Y se la voy a hacer así. Diputado Barrios, ya la votación no puede cambiar. No puede cambiar. Ya la votación no puede cambiar. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué hacemos con la inobservancia que hubo de un procedimiento de ley para aprobar eso que no puede cambiar? Y se las hace un neófito que apenas pasó 15, 17 clases de derecho porque estudió periodismo. Hay que responderlo con claridad. No se puede cambiar la votación. Pero si hay una inobservancia a todas luces en ese artículo 61 de la ley orgánica al procedimiento para que quede debida y legalmente aprobada una ley, ¿qué se puede pedir ante el órgano competente? Es la pregunta para Barrio. Ahí hay una observancia, me parece a mí. Todavía estoy convencido que ahí hay una inobservancia del procedimiento de ley en el 61. Aunque estoy convencido que ya eso no se puede cambiar. Pero, ¿qué recurso se puede presentar ante esa inobservancia manifiesta que ha habido? Que no se ha dado oportunidades para que la gente diga, voy a revisar esto no fue así. Aunque no se cambie la votación, pero que conste en acta. Eso no se dio ahí. ¿Va a responder Barrios? Después de la pausa comercial. Tampoco termino el programa, claro, lo vamos a terminar a las 9. Si no quedamos claros y en Honduras quién es el último intérprete de la Constitución. A mí eso me tiene confundido desde hace tiempos. Pues que la Corte Suprema de Justicia emitió Una una sentencia que es la No, es la Corte. sala de lo constitucional, es pero el es la- último Sí, intérprete. es la, de- Claro, Corte, sí. sí. Ese es el último intérprete. Pero es la sala, Sí. en sí es la sala. Pero es la Corte Suprema. Claro, Porque pues. si no hay igual se va al pleno. Y no se va al pleno, correcto. Diputado Ramón Barrios, aquí hay dos diputados que afirman que no se cometió ninguna ilegalidad al enviar a sanción ese decreto y ser publicado, porque ya fue publicado, los préstamos de la Corporación Andina de Fomento en el Diario Oficial La Gaceta. Pero un grupo de panelistas, el otro grupo, dice que hay una gravísima inobservancia de un procedimiento que reza en el artículo 61 de la ley orgánica, porque ni se cerró el acta donde se aprobaron los préstamos del CAF, ni hubo espacio para hacer alguna corrección por parte de algún diputado. Y esto es lo que creen ellos, se inobservó en ese proceso para aprobar esta ley y mandarla a publicar. Por lo tanto, creen que es nulo. No, ya saben ellos que no va a cambiar la votación, pero que puede haber un argumento jurídico para decir esto es nulo porque esta gente no cumplió con este requisito, que si bien no está en la Constitución, está en el 61 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Adelante, diputado Barrios. Muchas gracias, Renato, colegas del derecho y colegas también parlamentarios del Congreso Nacional. Es interesante la última pregunta que usted hizo. Ya hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia a través de la Constitucional. Inclusive, esto que estamos comentando, hay un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, Renato, lo que debo decir que lo que se está discutiendo es un paradigma. Y vencer los paradigmas en el ser humano y sobre todo en el Congreso Nacional de Honduras es un desafío. Es decir, que ha habido una mala práctica de procedimientos parlamentarios a lo largo de 40 años. El paradigma es pretender creer que la ratificación de un acta es requisito sine qua non para la publicación de un decreto de ley que ha sido aprobado en el Congreso Nacional de la República. Es decir, ha habido una práctica que creen en el Congreso Nacional los parlamentarios anteriores que se debe ratificar el acta para la publicación y sanción tal como lo establece el procedimiento legislativo constitucional. ¿Cómo se vence ese paradigma? Haciendo una lectura correcta de los únicos 2 artículos que se refieren a tal situación. Número 1, ustedes lo han tenido allí, el artículo 215 constitucional que establece que todo proyecto de ley al aprobarse, no dice ratificarse, dice aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de 3 días de haber sido votado. No dice que debe pasarse al Poder Ejecutivo después de haberse ratificado el acta. Bueno, y podemos decir, ese artículo que es de orden sustantivo debe ser reglamentado. Pues sí está reglamentado por la Ley Orgánica del Congreso Nacional, específicamente en el artículo 73. Y el artículo 73 vuelve a ratificar, diciendo que todo proyecto de ley al aprobarse, vuelvo a insistir, al aprobarse, no a ratificarse el acta, al aprobarse por el Congreso Nacional, adopta la forma de decreto y que se envía al Poder Ejecutivo a más tardar del 3er día. Es decir, que el requisito que pone la Constitución de la República y el reglamento o la ley orgánica del Poder Legislativo es que una vez aprobado el proyecto de ley debe enviarse dentro de los 3 días. No dice que debe enviarse la ratificación del acta. Y por ahí están diciendo que el artículo 61 no tiene que ver absolutamente con los 2 artículos anteriores. El acta simplemente es el documento que contiene todo lo sucedido en un día de sesiones en el Congreso Nacional. Y hace 43 años no existía, digamos, la documentación en registros televisivos de lo que pasaba. Por eso se dejaban las actas, que no tiene que ver, porque se ponen ejemplos de sociedades y de patronatos. El derecho constitucional es un derecho que está por encima del derecho civil. Pero el artículo 61 lo que establece es que una vez comprobado el quórum, que es el inicio de la sesión, y en el segundo párrafo se establece, una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones. Y le voy a poner que ver absolutamente, porque el constitucional lo que va a recibir la presidenta es la aprobación de la votación donde se aprobó el proyecto de ley, no el acta, porque el acta, digamos, recoge las felicitaciones a los cumpleañeros del día. Y está eso cerrado los micrófonos. Es el acta, la señora presidenta. Lo que necesita es el punto donde se aprobó el decreto. Por lo tanto, el acta no es el documento que necesita su sanción y posterior publicación. Ese artículo 61 no se puede aplicar en lo que va a necesitar la señora presidenta para su sanción y publicación. Tal es así la mala práctica que nosotros hemos descubierto en todas las del periodo anterior, que muchas veces iban a ratificar actas personas que no habían emitido su voto en el momento de la aprobación de los decretos ley. Y también otros de los defectos parlamentarios en las aprobaciones
en las ratificaciones de acta es que alguien que votó a favor de un decreto ley quiere votar en contra. No, el acta solamente se puede ratificar para una cuestión de forma, para registrar la verdad de los hechos. Si usted votó a favor, esa es la verdad de los hechos. Si usted ya vota en contra, está falseando la verdad. Tanto, el paradigma a vencer es: debe ratificar el acta para publicar los decretos ley aprobados en el Congreso Nacional. La respuesta es no. Y la respuesta es no porque tanto la Constitución de la República como la ley orgánica del Congreso no lo contemplan. En todo caso, esta interpretación que hacemos nosotros, y lo hacemos de la sección de asuntos creativos y lo va a dilucidar finalmente la Sala Constitucional porque hay un recurso presentado. Pero mientras tanto, hay una interpretación que también lo autoriza la Constitución, que hace el Congreso Nacional, y eso es lo que se está haciendo. Mi respuesta es: no se necesita la ratificación del acta para enviarle la aprobación de los decretos ley para sanción a la Presidenta y posterior publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Diputado Barrios, es que no sé si fue a Rafa Canales que le escuché decir que bajo este mismo procedimiento dicen que van a mandar a publicar también las reformas a las tarjetas de crédito mañana. Bueno, esa es una decisión del presidente. El presidente puede, es decir, todos los proyectos de ley que adoptan la forma de decreto no necesita la ratificación del acta. Se necesita simplemente darle ese punto de aprobación a la sanción presidencial y posterior publicación. Por eso decía que era un paradigma, porque ha sido una costumbre en el procedimiento parlamentario hacerlo, y eso no es lo constitucional. Bueno, la opinión del diputado Ramón Barrios, que yo creo que es el autor de esta interpretación. Pero me dice Rafa Canales que es René Adán Tomé. Yo hasta hoy pensé que era Ramón Barrios. Bueno, ¿algún comentario de lo dicho por el diputado Barrios? ¿A dónde vamos a parar? Dice una canción, ¿verdad? Con estas interpretaciones. A mí me gusta hablar con ejemplos, Renato, porque mi profesor de Derecho Penal lo usaba mucho, y es que viene la doctrina española que ustedes conocerán, y los españoles usan bastante los ejemplos para tratar de hacernos entender el derecho. En el 9 de marzo, Harry Dixon, Obed y yo nos sometimos a la elección interna. Nosotros éramos precandidatos a diputados, aspirando a estar en el Congreso Nacional. El compañero Obed, pues tengo entendido que no pasó, pero el abogado Harry y yo, sí. Son ejemplos, ¿no? ¿En qué momento yo dejé de ser precandidato y me convertí ya en candidato a diputado para estas elecciones generales? ¿En qué momento? ¿Cuando votó la gente? ¿Cuando la radio estaba dando los resultados? ¿O cuando el CNE emitió su declaratoria y la mandó a publicar? Emitió la declaratoria. Efectivamente, no vino el CNE. Discoa sacó tantos votos, publicalo, sacalo. Y allá en no sé dónde ganó la candidatura al alcalde fulano, publicalo. Las cosas tienen un procedimiento y una formalidad, por eso es derecho. Nosotros nos convertimos en candidatos hasta que el CNE llevó a cabo su sesión de pleno, emitió esa declaratoria y la mandó a publicar. Pero la ley obliga permítame, abogado. La ley obliga a los comisionados en una fecha. Obed, por favor, fíjate que es que yo no interrumpo a nadie porque sí me parece de muy mala educación ese tema. Yo no lo interrumpo a usted ni a nadie. Entonces, aquí, ¿en qué están los compañeros que hoy ejercen el poder? Llevando la ley hasta donde les conviene. Siguen sin dilucidar el artículo 61. Siguen amparándose en este tema. ¿Por qué? Porque ahora les conviene. Entonces yo pregunto, como dije Renato, entonces publiquenlo en las tarjetas de crédito, publiquen todo y ya olvidemos este tema de ratificar las actas. Olvidemos este acto jurídico que le da vida a la sesión, porque así es el derecho. Todo necesita vida jurídica en materia judicial. Se necesitan sentencias, autos o resoluciones. Yo no creo que a medio juicio donde van a ir, viene el abogado defensor y llama al director del penal, soltalo,
soltarlo porque aquí ya dijo el juez que lo va a liberar. No, ¿qué se necesita? Una carta de libertad emitida por el juzgado competente. Entonces, Renato, nosotros no estamos en si los préstamos son buenos o malos, nosotros no estamos en un tema ideológico, nosotros no estamos en un tema de quién tiene la razón, pero nos parece que como legisladores, como abogados y como hondureños, debemos dar el ejemplo de respetar la ley. Y a mi criterio y el de muchos abogados, en este caso no se respetó la ley, no se han respetado los procedimientos y evidentemente yo voy a defender esa tesis. Que el tema que más le tienen temor aquí, hay que decirlo, que es esa aprobación de la aprobación, que ya está aprobado, la ley de tarjetas de crédito. Eso es realmente todo el problema, eso es lo que no quieren, que ratifiquemos la aprobación de la ley de tarjetas de crédito. Y en el Congreso se han hecho muchas costumbres, por ejemplo, en los 3 debates. En el primer debate solo se lee una ley, el segundo debate también. En el tercer debate se tiene la costumbre que ahí es donde cada diputado levanta la mano y expone si estar a favor o en contra de una determinada ley. Todo esto es costumbres que no tienen y no le quitan la validez a la aprobación de una ley. La ley donde se aprobó los 3 convenios con el CAF, eso ya es una ley, ya está aprobado. Y ahora el presidente del Congreso Nacional tiene todas las facultades, como dice la ley, que le manda que en 3 días lo mande al Ejecutivo a la sanción. El Ejecutivo sanciona, ya lo promulga a través de la publicación en la Gaceta. Así es que la ley está aprobada, ya no hay otra forma. Este debate es un debate meramente técnico, pero ya está demostrado que la ley fue aprobada correctamente con los votos que manda la Constitución de la República, y la soberanía popular la tenemos los diputados. Los diputados electos somos los que construimos las leyes. En este tema hay que seguir debatiendo para poder corregir algunos temas que están poco claros, sí, en la ley orgánica. Lo podemos hacer, no hay problema. Es grave, podemos definir bien esto con claridad, pero esto no le quita validez a una ley que ya está aprobada. Esto es grave, sí. y yo les digo por qué creo que es grave. Cuando Juan Orlando impuso la reelección presidencial a costa del planteamiento de ustedes que era ilegal, porque tenía afinidades con la Corte Suprema de Justicia, porque tenía afinidades con la Fiscalía. Ahí está el puntito. Esto es lo grave de estas cosas, cuando se imponen cosas al margen de la Constitución y con la certeza, con la certidumbre que las otras instituciones del Estado son afines y respaldan eso. Después vienen los ayes, después vienen los lamentos. La Corte que determine la constitucionalidad, ¿no? Quiero contarles un poquito de la historia. Quiero contar un poquito. No, ya vamos con usted, abogada. Después de Harry vamos con usted. Quiero contar un poquito del contexto de dónde se aprobaron estos proyectos de ley. Cuando se aprobaron estos proyectos de ley del CAF, de las tarjetas de crédito, se habían ido diputados del Partido Liberal que no asistieron. Se fue un grupo de diputados del Partido Nacional, no asistieron, y eso permitió que los diputados presentes aprobaran estos proyectos. Mire qué cosa. Ajá, yo quiero preguntar acá, entonces, se aprueba los préstamos del CAF, se aprueba la reforma a la ley de tarjeta de crédito que va a favorecer a miles de personas que se encuentran endeudadas con esas empresas que emiten tarjetas de crédito. Entonces, cuando ellos son, me imagino, regañados o a saber qué les dijeron, entonces ya vienen todos, ¿verdad? Ya están todos. Entonces, bajo esa lógica, como ya están todos, ¿verdad? Entonces, ahora no vamos a ratificar el acta
y vamos a violentar, Rafael, la votación de los que sí asistieron. ¿Eso es correcto? No pueden si votar los que no estuvieron, Harry. No, pero si no ratifican bajo la lógica de ustedes, esos diputados que no asistieron van a llegar y van a decir no ratificamos el acta, así que ni los préstamos del CAF, ni la ley de tarjeta de crédito se tiene que aprobar. Eso no se puede, una formalidad no puede venir a violentar la voluntad de los diputados que sí asistieron, que sí conformaron el quórum, que sí estuvieron de acuerdo con la aprobación de los préstamos, que sí estuvieron de acuerdo con la aprobación de la reforma de la ley de tarjetas de crédito, porque entonces lo que vamos a convertir el Congreso es en una anarquía, en un caos, porque no se puede, porque la Constitución dice, ya establece el procedimiento de cómo se aprueba una ley, cómo se deroga, cómo se reforma. Entonces vos no podés venir. Ahora sí estamos todos, como ya estamos todos, violentemos la voluntad de esos diputados que votaron a favor. No se puede. Pero no se trata de eso. No se trata de eso para nada. Quiero destacar que no vaya a pasar desapercibido la última aseveración del abogado Barrios. Al serle consultado, él dijo, y cualquiera puede enviarse sin la ratificación del acta. Eso fue básicamente lo que dijo, y eso es lo más grave, porque ese es el gran temor ciudadano, la indignación que nos despierta y sobre todo el estar alerta. ¿Qué quieren aprobar? ¿Qué ley van a querer aprobar en estos 6 meses sin esa ratificación? La ratificación del acta es requisito sine qua non, que el jurista, que es el abogado Barrios, entiende perfectamente que está implícito en el artículo 61. Es sorprendente también cómo desconoce el carácter de sinónimo de aprobada o ratificada en el contexto en que estamos hablando. Nosotros escuchamos también al abogado Harry Dixon cuando ha reconocido que es una formalidad que está contenida en el artículo 61 el hecho de que deba ser aprobado. Este es un debate jurídico, licenciado Álvarez. ¿Podemos nosotros caer en ese afán de disuadir y distraer esa realidad y discutir lo político, saber para qué van a ser usados esos recursos? Nosotros somos solidarios y lo hemos sido toda la vida con los menos afortunados. Los cafetaleros son uno de ellos, los productores, las mujeres, los discapacitados, pero no es eso aquí, el tema aquí es jurídico. El tema aquí es que es requisito indispensable la ratificación del acta. ¿Por qué? Porque no se trata en ningún momento que estén tratando de distraer diciendo que es que van a ser usada la ratificación para cambiar los votos. Nadie está hablando de eso, pero sí se tiene el derecho, un derecho que no pueden conculcar, a que se vea que exactamente lo que pasó en la sesión es lo que va consignado en esa publicación que se manda a hacer. Entonces, desde todo punto de vista, lo que estamos aquí, aunque queramos hacerlo puramente político, es jurídico y un fundamento jurídico que se está distorsionando para después aprobar otras situaciones irregulares, como hemos visto que es práctica constante de la cúpula, porque reitero, es la cúpula, no es todo el Partido de Libertad y Refundación. La cúpula está tratando de hacer para quedarse en el poder contra la voluntad popular. No se puede convertir la ratificación, aprobación de un acta en una doble votación. Es que no y va eso a es lo que eso. están pretendiendo hacer una doble votación. Pero es que eso no pasa. Aquellos diputados lo aprobaron y nosotros lo desaprobamos porque nosotros ya estamos eso no pasa, eso no está pasando. Quiero corregir eso. Nadie ha hablado en este foro, te quiero aclarar un poquito. Nadie está hablando que se necesita otra votación. Es una formalidad. Eso es lo que están haciendo. Y lo hemos dicho desde el principio, no. Hemos dicho la inobservancia para perfeccionar la creación, como ustedes lo hacen, de una ley. Ha constatado fehacientemente el artículo 61, y yo muchas veces comparto lo de abogado Barrios, me parece a veces ponderado, pero hoy le ganó, como decía Harris, el corazoncito político y de libre y defender su posición. Estamos hablando de inobservancias, de formalidades indispensables el para el perfeccionamiento de una ley, que para mí no tiene efecto jurídico. Entonces, no tiene sentido ahora en adelante
manden de un solo a publicar todo lo que quieran. Eso fue lo que dijo el abogado Barrios, eso es escandaloso. Y lo peor que todo que está pidiendo ratificaciones de algo que ya se publicó. Entonces la ley los obligaría a votar a favor si el acta refleja lo que pasó en esa sesión. Obvio. Pero eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Lo que van a hacer es no aprobar el acta. ¿Y por qué porque usted eso está es lo que no, poniendo eso? Porque es lo que han dicho en los medios. Lo vuelven una doble votación. O sea, una ley, lo que tú quieres es que una ley se vote en dos veces. No, yo no estoy hablando de eso. Estás equivocado. No he dicho eso. Estoy hablando que y lo dije desde el inicio, no sé si no has escuchado bien, ha inobservado formalmente para que haya un perfeccionamiento de una ley, requisitos indispensables establecidos en la ley orgánica. La Constitución no lo tiene que decir, pero la ley orgánica lo establece. Rafael, y sobre todo, espérame, solo te quiero decir, para finalizar, lo más y más grave, y lo voy a ratificar aquí en las cámaras, es que todavía, con actas abiertas, oiga bien, sin cerrarse, es decir, sin aprobarse, se han mandado a publicar. Y Harry me ha dicho aquí, y lo ha dicho varias veces, que no es necesario. Dios mío. Entonces, ya ni los aprobemos ahora, solo discutámonos y mandémoslas a aprobar. Entonces me parece que eso, tú dijiste el principio de legalidad, no hay seguridad jurídica en nuestro país ahora. Y solo para lo último, el abogado Barrios dijo que, con todo respeto, que más bien antes se estaba haciendo mal el procedimiento y hasta que ahorita se dieron cuenta que no son necesarios porque la Constitución de 43 años. Yo quiero decirle la verdad al pueblo hondureño, ahora es que se está violentando e interpretando antojadizamente la Constitución y los procedimientos, sin observar las formalidades esenciales para el perfeccionamiento de una ley y sobre todo para sus efectos jurídicos. Rafael, te contesto así, mira. Dime. Yo creo que ambos y todos acá estamos claros que la Constitución, no quiero sonar repetitivo, pero que la Constitución ni la ley orgánica prohíbe al presidente del Congreso mandarlo al Poder Ejecutivo. Pero pide formalidades. Déjame terminar. Sí, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, no, pero está el 61, ¿verdad? Y que si no se ratifica el acta, dicen ustedes, pues no se puede enviar al Ejecutivo. ¿Lo dijiste así o no? ¿Se puede o no se puede, según el 61? ¿Y qué? ¿Se puede o no se puede mandar? Ser ratificado. Déjame terminar. Las formalidades se respetan, bueno, no solo se observan. Entonces, ¿qué pasaría, Rafael? Porque lo han dicho aquí en los medios, varios diputados de oposición lo han dicho, que ellos no quieren que se aprueben esos préstamos y que no... eso es otro lo tema. De las tarjetas de crédito no lo han dicho, pero yo sé que por ahí va la cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que quieren hacer, Rafael, ¿quién lo quiere hacer? ¿Sabe cuál es la emergencia? ¿Cuál es la presión que tienen para que se someta el acta? Es porque ellos quieren votar en contra, porque con eso detienen los préstamos del CAP, pero más todavía detienen la aprobación de la reforma a la ley de tarjetas de crédito. Entonces, ahí sí cometeríamos un error, porque violentaríamos la voluntad de los diputados que llegaron a votar ese día. Oye, diputados hoy diferentes van a votar sobre lo que votaron los que sí llegaron. Entonces, sí se convierte, como decía Obed, en una doble votación. No, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Yo no me voy a la parte subjetiva de qué es lo que quiere la oposición. No, y no lo están diciendo en los medios. Rafael, sí lo están diciendo en los medios. Nunca te has mencionado eso. Lo están diciendo en los medios. Para ti no hay, bueno, solo para hacerlo más fácil para ti, no hay inobservancia de nada. No, pero la pregunta es, estos diputados, si no, en el caso que no ratifiquen el acta, entonces ya no se puede mandar el proyecto al Poder Ejecutivo. Entonces, esos diputados sí tienen el poder. Te pregunto, esos diputados tienen el poder de detener la votación de los que sí llegaron, pregunta. Obviamente ya te escucha por tercera vez, no sé si cuántas veces lo tengo que repetir, te dije yo, porque vos cometiste el error de decir que llamaban a toda la oposición y votaban en contra. No pueden votar, Harry, te lo explico y tú lo debes de saber mejor que yo, no pueden votar, ese es uno. Dos, solo se necesitan, Renato, 65 votos, Dios mío. Entonces ahora una junta directiva puede suspender 6 meses el Congreso si quiere. ¿Pueden los diputados retirar su voto? No, ya una junta directiva puede suspender sesiones de 6 meses, pero la ley, espérame, la ley
La Constitución no lo prohíbe, dice las funciones del Congreso. El reglamento tampoco prohíbe. No, pero espérame, Rafael, no prohíbe, espérame, pero me desvié el tema, pero fíjate que no te estoy contestando. ¿Qué contradice, Rafael? No se contradice, está hablando correctamente si me contestas claramente, ¿pueden los diputados que no llegaron en la sesión que se aprobó ese decreto venir ahora y decir no ratificamos el acta? No pueden. No pueden. Entonces la ley está aprobada. No, ¿cómo es que me contestás? Ari, pero lo dije 4 veces, hasta ahorita lo escuchaste. No puedes violentar el voto Ari, lo de dije los a las diputados que 7:50, a las 8:15. ¿Está claro? Con eso me quedó claro. Está aprobada. Pero quien le dio más doctrina jurídica a esto fue Héctor Manuel Zelaya. Me va a disculpar, abogada, pero Héctor Manuel dijo... Hombre, descuiden. Y por favor, quiero esta toma. Los dos. Quien le dio más doctrina jurídica a esto fue Héctor Manuel Zelaya. Dijo que otro descuidito de estos, dice, se las metemos de nuevo. Pausa y volvemos. La fe del constituyente. Con estos leguleyos, la Constitución debería tener unas 50.000 páginas para explicarse letra por letra. Espero que estos vacíos no se extiendan al registro de la propiedad o al RNP. Daniel Andino escribe, la ratificación del acta forma parte de los procedimientos internos administrativos del Congreso, no del proceso de formación de ley. Matamoros también opina, los colegios probablemente no tienen en su biblioteca la Constitución, el tema del acta es de forma y no de fondo, esa acta está aprobada. Necesitamos una nueva Constitución, y también nuevos diputados. El alumno después del foro quedará más perdido, escribe Marco Matamoros. Gracias, sigue opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Pero así con esa palabra lo dijo, que no mira el mensaje. Dice el periodista Carlos Martínez que la Policía Militar del Orden Público no se elevó a rango constitucional en la siguiente legislatura porque votaron en contra. Es decir, según Jari, entonces la Policía Militar del Orden Público tiene rango constitucional porque así lo determinaron unos diputados y los nuevos que vinieron les quitaron la decisión parlamentaria. Saludos. No, Martínez, póngame la cámara acá. Totalmente. Martínez, no confunda la cosa. Ustedes no consiguieron los 86 votos para elevar a rango constitucional la Policía Militar. Punto. No confunda a la gente, que la gente está ahí viéndonos y por eso dicen que en vez de aclarar confundimos más a la gente. Dice el doctor... Tuvieron los 86 votos. Lo que sí hacían antes, en los congresos anteriores, es que en la ratificación del acta cambiaban algunas leyes. Eso, bueno, hay un ejemplo de un diputado suplente que presentó una modificación y que bajaron las penas al Código Penal. Y eso ya está registrado aquí en la historia. Eso es lo que hacían los cachurecos. Abusaban ese mecanismo de ratificar pero en el acta para también no le puedes cambiar algo. Modificaban las leyes, cambiaban las leyes. Dice Armando Uceda, el ex subsecretario de Educación, durante la aprobación de un acta no se puede repetir una votación, se vota sobre la veracidad de lo ocurrido en la sesión anterior, pero luego viene la etapa de la reconsideración de lo aprobado, y ese es el peligro que ven los de Libre, porque la reconsideración se haría sobre una base política y la oposición se aprovecharía, así que el debate es genuinamente político. Y si se duermen, dice, bueno, miren qué interesantes opiniones. La ex jueza Carla Lisette Romero dice, la Constitución de la República reconoce fundamentos y derechos que se desarrollan a través de las leyes secundarias, artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. En el caso que ocupa esa discusión se encuentra el principio de legalidad señalado en el artículo 90 constitucional. Resaltar el principio de la que la ley no prohíbe, lo permite. Es aplicable al derecho privado y lo realizado por el Congreso Nacional es derecho público. Los órganos colegiados están obligados a ratificar sus actas porque puede establecerse nulidad, como lo establece no solo el artículo 61, sino también el artículo 34 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Sería la Corte Suprema, a través del pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, quien puede tener la última interpretación, porque el Estado democrático de Derecho es la armonía del respeto a la Constitución, las leyes y reglamentos.
una aprobación de una ley no solo es su aprobación por votos, es ratificar el acta donde se establece el acto que realizó cada participante de ese ente colegiado. Los procedimientos deben ser completos. El principio de legalidad es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la seguridad jurídica y protege a los ciudadanos frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. El diputado Jorge Calix está en comunicación con Frente a Frente. Jorge, buenos días. Buenos días, Renato. Es un placer saludarle a usted, también a sus panelistas. Mire, yo estoy interesado en participar en su programa porque creo que hay cosas que hay que aclarar. Lamento mucho que el partido de gobierno esté haciendo las triquiñuelas que tanto criticó en los años anteriores. Primero, hay que decir que en efecto la Constitución no establece como requisito la aprobación de un acta. Pero Renato, la Constitución hay un montón de cosas que no dice, porque la Constitución, de manera general, las constituciones del mundo tienen un preámbulo, es decir, un texto introductorio donde se invoca al pueblo, la dirección de Dios, el compromiso con la democracia, la paz, la justicia, los principios fundamentales que definen los valores básicos del Estado, que deberían de incluir la forma de gobierno, que en nuestro caso es republicana, presidencialista, democrática, los derechos y las garantías fundamentales a los que tenemos derecho como ciudadanos, la organización del Estado, el sistema político y electoral, la división territorial y administrativa, las disposiciones económicas y financieras y el mecanismo de reforma de la Constitución y el control constitucional. Eso lo que debe de contener una Constitución. Luego hay miles de leyes que desarrollan de manera puntual cada una de las circunstancias en las que nos vemos involucrados los ciudadanos día con día. Es decir, que en la Constitución no está el 99% de las cosas. El 99% no está en la Constitución. De ahí nos tenemos que ir a la ley secundaria que corresponda. En este caso, la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y ellos mencionan que hablan del artículo 73 y que tampoco establece la obligatoriedad de aprobar el acta. Pero hay un artículo, Renato, que es el artículo 61, que establece de manera clara que la Secretaría, lo voy a leer textualmente, la Secretaría dará lectura a la propuesta de agenda, la que tendrá la lectura del acta de la sesión anterior, en la cual los diputados podrán hacer las reconsideraciones que estimen pertinentes, las que se limitarán a verificar la verdad de los hechos o a realizar correcciones de redacción, pero en ningún caso podrán modificar cuestiones de fondo. Esto es lo que nosotros hemos discutido este día y que se ha conocido como la ratificación del acta. El acta tiene que aprobarse. Yo escuché lo que acaba de decir el diputado Barrios, que no se manda el acta completa. Es verdad, no se manda el acta completa. Se manda, Renato, la certificación de un punto de acta de la ley que quiere que sea sancionada o vetada o publicada. Porque hay leyes que no requieren sanción y voto, como por ejemplo presupuesto. Se manda a publicar de un solo. Entonces, si lo que se envía es la certificación de un punto de acta, que fue lo que enviaron al Ejecutivo con el tema del CAF, porque no pudieron haber mandado la certificación de un punto de acta, porque no existe el acta. Renato, honestamente, ellos saben que esto no es así. Han cerrado sesiones siempre y las cierran y las abren 5 minutos después o 3 minutos después, simplemente para poder aprobar el acta y mandar el decreto que les interesa mandar al poder ejecutivo.
Ahora me van a decir que ese procedimiento no es necesario. Si no es necesario, entonces ¿por qué el artículo 61 está ahí? ¿Por qué dice que en la propuesta de agenda debe de incluirse el acta de la sesión anterior para que sea aprobada, para que se presenten reconsideraciones si es necesario? Eso está ahí por una razón, es para tener control, es para que realmente se verifique que lo que se aprobó en la sesión es lo mismo que está en el acta y que evitemos que suceda como en el pasado, Renato, en donde se aprobaba una cosa y mandaban a publicar la Gaceta otra. Están haciendo las cosas muy mal y ellos lo saben. Ok, Jorge. Quiero hacerle una pregunta a Jorge. Jorge, muy buenos días, un placer saludarte. Buenos días, Ari, un gusto. Yo quisiera hacerte una pregunta. Con gusto. Vamos a construir el escenario donde se somete el acta a aprobación, tal como lo dice el artículo 61. Viene el hemiciclo por mayoría simple, no aprueba el acta. ¿Qué pasaría? Pues si el acta no es aprobada, ¿qué punto de acta van a enviar? No, te pregunto, ¿cuál es la consecuencia de no aprobar el acta? Que si no está aprobada el acta no puedes mandar a sanción o veto del Poder Ejecutivo uno de los decretos ahí contenidos. Entonces, bajo la lógica, bajo la explicación de ustedes, que yo la respeto mucho, están convirtiendo la aprobación del acta en una doble votación. No. ¿Por qué? Porque violentando la voluntad y el voto de aquellos diputados que sí llegaron esa noche, ¿verdad? Porque ahora sí van a llegar todos. Aquella noche nosotros ganamos esa votación, pero otra vez porque la ganamos porque solo pueden votar los que aprobaron el acta. Rafael, déjame terminar. Otra vez. Si se ratifica el acta como requisito sine qua non, o se aprueba el acta como requisito sine qua non, como lo han explicado usted aquí durante todo el programa, si no se ratifica, diputados que no estuvieron... No pueden votar. No, espérame. Diputados que no estuvieron en esa sesión van a violentar la voluntad de los diputados que sí estuvieron. Y en honor a la verdad, Jorge, no estuvo ahí. Jorge, entre gitanos no nos leemos la mano, como decía el doctor. De acuerdo. ¿Puedo hacerte una consulta? No, pero espérame, déjame terminar. Vale, con gusto. El objetivo, y se lo digo aquí claramente a la población, y yo lo respeto porque están en oposición, nosotros también estuvimos en oposición, el objetivo de ustedes es no ratificar el acta, ¿verdad?, violentando la voluntad de los que sí estuvieron en la sesión, para que los préstamos del CAF no se aprueben y para que la ley o la reforma de la ley de tarjetas de crédito no entre en vigencia. Entonces, eso sí se convertiría en una doble votación y eso sí invalidaría el proceso. Entonces, no es lo mismo una formalidad que el contenido de la aprobación de la ley que lo regula la Constitución de la República en el 215 y la Ley Orgánica del Congreso en el 73. Sí. Entonces no podemos hacer eso. Hágala. Estuvo en esa votación. Jorge Cáliz no estuvo en esa votación. Y ahora sí va a estar en la ratificación del acta. Déjalo que conteste. Yo a Harry le tengo respeto. Igual, y yo sé que hay cosas que él no comparte. Y yo quiero consultarle a Harry Dixon Herrera. Claro. Si esto que está haciendo hoy Luis Redondo y el partido de gobierno de mandar a publicar una ley sin que se cerrara la sesión y sin que se aprobara el acta, lo hubiera hecho el Partido Nacional mientras vos estuviste en oposición, ¿cuál hubiera sido tu postura? Bueno, te lo contesto así, yo creo que yo lo dejé muy claro acá. Cuando el presidente Redondo, cuando aprobó nuestra adhesión al CAF, dijo que iba a mandar, Jorge, a publicar
ese decreto, yo fui el primero que puso el grito al cielo, pues, pero una vez revisando lo que dice la Constitución y la ley orgánica, uno no puede decir, ve, aquí hay una prohibición, el presidente Redondo no lo puede mandar a sancionar y a publicar. Y lo mismo te preguntaría vos, por ejemplo, aquí el compañero del Partido Nacional trajo un tema a colación, que fue la reelección de Juan Orlando Hernández. Nosotros lo manifestamos inclusive vos sabés, porque debatimos inclusive siendo del mismo partido, inclusive hubo un proceso, ¿verdad?, de querer participar violentando el 239, y vos eras uno de los que defendía esa tesis cuando eras de Libre. Entonces, aquí es bien difícil porque todos estamos en un partido político, todos tenemos nuestro corazoncito de partido, y es bien difícil que seamos tan objetivos, pero en este caso, Jorge, ustedes no pueden hacer una doble votación, ustedes no pueden violentar a los diputados que sí llegaron, y vienen ustedes ahora que no llegaron, y ahora le van a cambiar la historia de la votación. Si vos fueras, supongamos que quise... Que lo del CAF no es lo del CAF. Supongamos que es una expropiación, ¿sí?, por motivos de utilidad pública. Es decir, un decreto que afecta derechos de terceros. Si vos fueras el abogado de ese tercero, ¿le sugerirías que presentara un recurso de inconstitucionalidad por razón de forma a tu cliente, sí o no? Te contesto. Yo creo que cuando hay un conflicto entre dos partes, por ejemplo aquí, ustedes dicen que no se puede, nosotros decimos que sí se puede. Entonces, hay derecho de cualquier persona de ir a reclamar a la Corte Suprema de Justicia para yo que dé una opinión sobre el conflicto que se ha gestado. Pero le recomendarías a tu cliente que lo hiciera, ¿sí o no? Seguramente le diría que sí, seguramente. Pero correcto. Este es otro caso. Aquí, por ejemplo, aquí vos no podés prohibirle al presidente Luis Redondo que lo mande al Ejecutivo porque la ley no lo prohíbe. Vos no podés convertir la ratificación o la aprobación del acta en una segunda votación. Ustedes no pueden aprovechar la aprobación del acta para venir a deshacer todo lo que se aprobó en aquella sesión donde ustedes no estuvieron. ¿Me permite? No se ocupa, ¿por qué no cierran la sesión? Para que, si no se ocupa el acta, no importa el resultado de la votación, ¿verdad? Ahora entra la parte política, Jorge, los dos somos políticos, aquí entra la parte política. Y yo creo que vos no lo has dicho porque vos sos inteligente en ese aspecto, pero muchos de tus compañeros han dicho que no, que se quiere que se apruebe los préstamos del CAP, y no quieren que se apruebe la reforma a la ley de tarjetas de crédito. Ese es todo el problema con este asunto. Manden a publicar eso de las tarjetas de crédito de una vez. Mándenlo a publicar así, sin cerrar en la sesión. Me imagino que el presidente Redondo te está escuchando. Ya eso quedó en la discrecionalidad también de... ¿Por qué eso no lo mandan a publicar? Ok, Jorge, muchas gracias, Jorge. Esto no terminaría, pero vamos a hacer otro debate. Vamos a la pausa y enseguida intervienen ustedes. Permitir, ya va a intervenir. Hacer una doble votación, lo cual no es eso. Y el otro punto, aclarar que aunque bien todo lo que vemos los ciudadanos y todo lo que ve el Congreso Nacional es político, el tema de si es legal o ilegal haber enviado a publicación a la Gaceta este decreto sin la ratificación es jurídico, y ese es el debate en el que tenemos que focalizarnos para determinar que esto no puede volver a suceder, porque como lo ha ratificado, y lo reitero, el abogado Barrios, ahora cualquier decreto que quieran aprobar puede irse sin la ratificación. Unos 30 segundos, por favor, Rafael. Finalmente, quiero decirle, a los jóvenes, a los adultos y al pueblo hondureño que no se confundan más. Estamos en un Estado de Derecho y todos estamos sometidos a la ley. Los funcionarios están sometidos a la ley y jamás por encima de ella. Hoy esperamos que todos los procedimientos cumplan las formalidades y los requisitos legales y que no se inobserve a criterio de un partido político. ¿Obed? Déjenme despedirme resaltando
la gran asamblea de mi amado Partido Libre el día sábado, donde se presentó a nuestro candidato Rixi Moncada. Yo creo que eso es lo más importante que pasó este fin de semana. Gracias, Obed. Harry. Bueno, yo creo que aquí se presentaron, compañeros, aquí se presentaron dos posiciones, una que están a favor de que se tenía que ratificar el acta. Nosotros decimos ni la Constitución ni la ley orgánica se lo prohíbe. Pero aquí usted que nos está viendo, aquí el fondo del asunto es que aquellos diputados que no llegaron a la sesión quieren votar y eliminar lo que se aprobó en esa acta. ¿El diputado Discua? Bien, una cosa es lo jurídico y otra lo político. Políticamente hablando entendemos las diferentes posturas, el juego que puede existir, pero desde el punto de vista de las leyes, los actos necesitan vida a través del acta como tal, así que es necesaria la ratificación del mismo. Gracias, buenos días.